Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar aquí aprendiendo de su palabra. Así que antes de iniciar, como es de costumbre, vamos a orar para poner todo en las manos del Señor. Dios y Padre que está en los cielos, gracias por este momento, Dios, gracias porque tú nos ayudas, Dios, y nos guías, Padre Santo, a conocer tu verdad. Permite que, Dios, este tiempo, Dios, que hemos sacado y hemos dispuesto, Padre, sea un tiempo, Dios, de alimento para nuestras almas, que tú seas, Dios, hablando en nuestras vidas y formándonos, Dios, en este camino, Dios amado, el cual, Padre Santo, nos hace ver la verdad y conocer, Dios, lo que tú quieres que conozcamos para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, como ya es de costumbre, pues hoy vamos a seguir con estas clases y vamos a dar la segunda parte del tema de la oración. Y hoy pues vamos a hablar algo muy importante en la vida del cristiano, y es el centro de todo cristiano, y es la adoración. Es decir, la adoración es el centro de todo cristiano. Entonces quiero que leamos un poco la introducción. Al conocer al Señor, cada cristiano está llamado a vivir una vida victoriosa a través de la oración. Es muy importante que cada creyente crea y actúe en el poder de la oración. Si tomamos el ejemplo de Jesús, lograremos ejercer toda autoridad que como hijos de Dios nos ha sido delegada. Entonces, el primer punto de lo que vamos a hablar hoy es acerca de la adoración. Y hay que ver pues un significado base o de sentido general de lo que es la adoración, y es que en la Biblia la palabra adoración tiene un significado muy profundo y extenso. Algunos de sus sinónimos son los siguientes: alabar, exaltar, honrar, obedecer y servir a Dios. Quiero aclarar algo con respecto a la adoración, aunque ya este concepto pues amplía mucho lo que quiero decir. Y es que la adoración no se limita solamente a un estilo de música. Es decir, el estilo de música tipo adoración es una de las formas en que nosotros adoramos al Señor. Pero la adoración a Dios es muy extenso, como lo dice este concepto, porque incluye nuestra vida, es decir, en la forma en como nosotros vivimos, estamos adorando al Señor. Por eso les dije que el centro de la vida del cristiano, el propósito de la vida del cristiano es adorar a Dios. Incluso la palabra nos enseña que una de las razones o la razón fundamental por la que nosotros fuimos creados es para que adoremos al Señor. Ese es el centro de nuestra vida. Eso no significa que nosotros vamos a estar todos los días con los ojos cerrados y las manos hacia el cielo, porque hasta eso no se limita a la adoración. La adoración va mucho más allá, como lo venía diciendo. La adoración tiene que ver con un estilo de vida y con una forma o una conducta o una ética en nuestra forma de vivir que glorifique y adore al Señor. Entonces, para tener eso muy en cuenta. Bueno, vamos por el punto A, y es por qué adorar a Dios. Vamos a encontrar algo antes de iniciar, y es que vamos a tocar algunos puntos donde también se van a tocar de la adoración como estilo de música. Es decir, se va a hablar aquí acerca de la adoración en un sentido general, pero también vamos a ver por qué la adoración como estilo de música también es importante, porque eso también nos ayuda. Así que ese va a ser, digamos, que el énfasis en esta clase de la adoración, para que entonces lo tengamos bastante claro ahora que sigamos con esto, con esta guía. Entonces el punto A, ¿por qué adorar a Dios? Y es, Dios está buscando verdaderos adoradores. Quiero leer Juan 4:23. Juan 4:23, mira lo que dice. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero es Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Quiero explicar algo aquí, y es que la Biblia dice Dios está buscando adoradores, ¿cierto? Pero no está diciendo Dios está buscando adoradores que tengan buena voz, o Dios está buscando adoradores que alcen bien sus manos o que siempre tengan las manos arriba, sino que es claro lo que dice aquí, es que Dios está buscando que le adoren, está buscando adoradores que le adoren en espíritu y
en verdad. Y esos dos conceptos son muy importantes porque cuando dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu, se está refiriendo a que lo adoremos con la mejor actitud, que lo adoremos con todo nuestro deseo. Cuando ahí la Biblia habla de espíritu, mire que está el espíritu con E minúscula. Y cuando la Biblia por lo general menciona la palabra espíritu con E minúscula, se está refiriendo a nuestra actitud, que lo adoremos con una buena actitud, que lo adoremos con todo nuestro espíritu, que lo adoremos con todo nuestro ser, concentrados en él. A veces nosotros podemos engañar a muchas personas, podemos vivir de apariencia externamente y por dentro no estar adorando al Señor, no estar viviendo conforme a como se debe adorar al Señor. Y de la misma manera, cuando estamos en la iglesia adorando al Señor mediante un estilo de música, podemos tener los ojos cerrados, las manos arriba y tener nuestra mente en otro lado. Entonces debemos de adorar a Dios en espíritu. A eso se refiere, adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, que desde el fondo de nuestro corazón, que todo lo que nosotros mostremos de piedad hacia los demás hermanos se vea, sea un fruto de lo que realmente hay en nuestro corazón y no sea porque haya una obligación detrás o porque me estén presionando. Nuestro mayor deseo es adorar a Dios en espíritu. Y lo segundo es en verdad, y ese en verdad está haciendo referencia a que adoremos a Dios siendo consciente de lo que estamos haciendo. Normalmente a veces cuando nosotros cantamos canciones y adoramos al Señor, tenemos que tener mucho cuidado porque a veces cantamos algunas de las letras musicales que se hacen llamar cristianas y que están incluso incluidas dentro del género de música cristiana, pero cuando uno ve la letra, su contenido no tiene nada que ver con adoración al Señor. Su contenido no tiene nada que ver con darle gloria al Señor. Y es allí donde entonces debemos de nosotros discernir si nosotros realmente estamos adorando a Dios o no. Entonces cuando la Biblia dice que lo adoremos en verdad, es que lo adoremos sabiendo qué es lo que estamos haciendo. Porque a veces nosotros cantamos la canción y lo hacemos porque nos gusta, pero realmente esa letra no tiene nada que ver con la adoración al Señor. Y por más que nosotros lo hagamos y la cantemos y mueva nuestras fibras, nuestras emociones, realmente no estamos adorando al Señor porque no estamos siendo conscientes de lo que realmente estamos cantando. Entonces hay que ser muy claro en eso. A veces incluso con adoraciones verdaderas estamos adorando al Señor y estamos pronunciando esas palabras, pero no estamos siendo conscientes, estamos metidos en otro mundo y no estamos siendo conscientes de lo que realmente estamos haciendo. Y Dios está buscando adoradores de esta forma, que lo adoren en espíritu, con todo su corazón, con todo su deseo desde el fondo de su interior, pero también en verdad, que sean conscientes de lo que estemos haciendo. Entonces, en nuestra forma de vivir, esto también aplica, debemos, y creo que ese es el centro de esa cita y es donde apunta esta cita. No solamente está apuntando a cuando adoremos a Dios en un estilo de música, sino que también está apuntando a que adoremos a Dios en nuestra forma de vivir y que lo hagamos en espíritu, pero también en verdad. ¿Sí? Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Es decir, esos son los adoradores que Dios está buscando. Y esos son los adoradores que el Señor, de cierta forma, son los que a Él le agrada esa adoración. Entonces, por más que nosotros cantemos bonito, digamos las cosas bien, pero si estamos en pecado, si no lo hacemos en espíritu, si no lo hacemos bajo santidad, Dios no está escuchando esa adoración. Así para que tengamos eso bastante claro. Continuamos con la guía. Dice, Dios es digno de ser adorado. Una vez alguien o muchas personas a veces se preguntan, y es por qué nosotros tenemos que darle la gloria a Dios, porque todo tiene que ser para Dios. Y la pregunta es, si no es para Dios, ¿a quién? O sea, no hay otro ser superior a nosotros sino solamente Dios. Es el único ser superior, es el único que hay que darle la gloria a Él. Solamente Él es Dios, Él es el único y verdadero Dios. Entonces, a veces eso pasa mucho en los jóvenes, cuando a veces les dicen, o ellos en un momento de desespero porque les prohíben tantas cosas, ellos a veces dicen, pero ¿por qué todo es malo? Y es que el problema no es que todo sea malo, sino que el problema es que todo lo que yo quiero hacer es malo.
Entonces, en ese sentido, ya nosotros nos estamos desviando y estamos dejando de darle la gloria a Dios. Y lo que estamos buscando es dándole la gloria a cosas vanas, a cosas que no tienen sentido, dándome la gloria a mí mismo. Y eso lo único que causa en mi vida va a ser la autodestrucción. Por eso, al único que hay que brindar la adoración es al Señor, porque Él es el único que la merece y es el único Dios verdadero. Así que téngalo presente, amados hermanos. A Dios es el único ser que hay que darle la gloria porque Él es el único Dios verdadero, no hay nadie. No vale la pena darle la gloria a un cantante famoso, a un actor, no vale la pena estar detrás de cosas banales que no tienen sentido, que mi Dios sea un equipo de fútbol, que mi Dios sea una persona, algún famoso. Eso no tiene sentido para nuestra vida como cristianos. No son nuestros dioses, nuestro Dios, y el único que hay que darle la gloria es a Él. Creo que en la época reformada se basaba, y la plataforma de la reforma protestante consistía en 5 bases, y era sola escritura, como el lema de nosotros que tiene el instituto. También otra base era solo fe, solo gracia y solo Cristo. Y al final el propósito de esas 4 bases era llevar a un solo propósito, es solo a Dios sea la gloria. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos como cristianos es para darle la gloria a Dios. Cuando usted trabaja y usted hace las cosas bien en su trabajo, principalmente no piense en hacer las cosas bien para que le aumenten el sueldo. Usted principalmente tiene que hacer las cosas bien para que Dios sea glorificado. Y luego de ahí en abajo, de ahí hacia abajo, perdón, lo que usted desee o el propósito que le quiera poner en nuestra vida temporal. Pero lo más importante a la hora de nosotros adorar al Señor es que su nombre sea glorificado. Siempre pongo un ejemplo bastante usual, y es que anteriormente o ahora mismo hay una marca bastante famosa por su excelencia y su calidad, y son los Rolex. La historia de estos relojes que son suizos es muy bonita, porque las personas que crearon esos relojes eran personas cristianas protestantes, y cuando ellos tomaron la decisión de hacer estos relojes, ellos dijeron, perdón, que ellos iban a hacer los relojes a tal punto de que si Dios quería revisarlos, esos relojes sean los más excelentes posible que puedan, o los relojes que los mejores relojes que puedan existir. Es decir, ellos dijeron, vamos a hacer estos relojes tan excelentes, no principalmente para vender y comerciar y volvernos famosos, no, sino para que si Dios quisiera venir y revisar ese reloj, lo encontrará excelente. Y ese debe ser un ejemplo para nuestras vidas, y es hacer las cosas por excelencia para glorificar al Señor. El segundo punto es porque es un mandamiento. Vamos a leer Mateo 4:10. Mateo 4:10, y dice, entonces Jesús les dijo, vete Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces es un mandamiento que está en el libro de Deuteronomio, y Cristo lo está trayendo aquí a esta historia, y se lo está recordando a Satanás cuando el Satanás lo está queriendo tentar, y Cristo le dice, solamente al Señor tu Dios vas a adorar. Entonces es importante entender algo, y es que todo lo que la Biblia nos manda hacer, la oración, en el ayuno, la adoración, todos son mandamientos del Señor. Pero el hecho de que sea un deber como nosotros, como cristianos, hacerlo, no quiere decir que sea una obligación. Hay una gran diferencia entre algo que sea un deber y sea una obligación. Creo que hay que entender esta cita bíblica también en el contexto cuando Dios promete a su pueblo y le dice que en los postreros tiempos o más adelante Dios iba a hacer que la ley o su ley esté en sus corazones. Entonces hay que entender cuando Dios promete al pueblo de Israel, y esa promesa también nos encierra a nosotros como iglesia, y Dios le promete que en los postreros tiempos voy a hacer que mi ley esté en sus corazones. Lo que Dios está diciendo es, voy a hacer que ustedes deseen obedecerme. Entonces, cuando Dios nos da un deber de orar, de adorar en este caso, tenemos que entender que no se debe volver una obligación, sino que es un deber que debemos hacer, pero porque lo anhelamos hacer.
porque eso fue lo que hizo el Espíritu Santo, eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, y es que nos hace anhelar agradar a Dios y hacer su voluntad. Entonces, para tener eso muy en cuenta, es muy importante entenderlo de ese sentido. Es un deber adorar a Dios, pero ese deber, el Espíritu Santo hace que lo hagamos con el deseo de hacerlo. Entonces, importantísimo eso. Continuamos con el punto B, ¿para qué adorar a Dios? Y uno, ya lo habíamos dicho, y es para exaltar el nombre del Señor, en otras palabras, para que Dios sea glorificado. El punto B, para agradecer a Dios por todo. Y creo que es una forma de entenderlo. Hay algo interesante aquí, y es que hay un salmo de David que dice: Señor, te bendeciré. No recuerdo ahora el capítulo, pero hay un salmo que dice: Señor, te voy a bendecir. Y a veces podríamos pensar y decir: bueno, pero ¿cómo nosotros podemos bendecir al Señor si Dios ya es bendito en su propia esencia? Ya Él es lo absolutamente bueno, lo absolutamente perfecto, que nuestra mente jamás va a poder comprender. Entonces, ¿por qué David dice: Señor, yo te voy a bendecir? Y realmente lo que el salmista David está diciendo es: Señor, recuerden que la palabra bendecir significa, viene de bien decir, es decir, decir un bien o hacer un bien. Eso es lo que significa bendecir, hacer un bien. Entonces, cuando yo le estoy diciendo al Señor: Señor, yo te bendigo, yo lo que le estoy diciendo es: Señor, voy a hacer que la gente hable bien de ti. Eso es lo que nosotros le decimos al Señor cuando nosotros decimos: Señor, te bendeciré. Le estamos diciendo al Señor: voy a hacer que la gente hable bien de ti. Entonces, esto es importantísimo, porque cuando nosotros adoramos al Señor, vivimos conforme a su voluntad, vamos a hacer que la gente hable bien de Él. Es decir, en otras palabras, estamos bendiciendo el nombre del Señor. Entonces, es importante esto en el punto B, y es que nosotros adoremos al Señor para que el nombre de Dios sea bendecido y sea, en otras palabras, la gente que no le conoce hable bien de Él, tal como lo hizo Daniel. Al final, Daniel, cuando reveló el sueño, le reveló el sueño a Nabucodonosor, cuando fue sacado del foso de los leones. Los reyes, tanto Ciro como Nabucodonosor, reconocieron que Dios era el Dios verdadero. Entonces es importante eso, amados hermanos, el nosotros al darle la gloria al Señor, hacemos que la gente, estamos bendiciendo el nombre del Señor, porque la gente va a hablar bien de su nombre. Entonces, importante eso, el punto B, de agradecer a Dios por todo. Ahora quiero leer una de estas citas, primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otro punto que quiero tocar en este punto B es que hay una gran diferencia entre estar conforme y estar contentos. Eh, yo puedo estar contento sin necesidad de estar conforme. Mm, y eso es importante, porque nosotros a veces eh, tenemos lo que tenemos ahora y quizás no podemos estar contentos, pero debemos entender algo, y es que lo que nosotros tenemos ahora es lo que Dios nos ha dado, y debemos agradecerle a Dios por eso. Aunque sintamos que nos falte algo, debemos estar agradecidos con Dios con eso, y debemos estar contentos por eso. Eso no quiere decir que vamos a estar conformes. Yo estoy contento por la forma en cómo estamos enseñando ahora, pero no estoy conforme. Quisiera que más adelante esto crezca, en la enseñanza, en nuestro ministerio, aún aumente. Entonces, estoy contento con el Señor por lo que me ha permitido hasta ahora, pero no estoy conforme. Y por esa razón, por estar conforme, entonces yo le agradezco a Dios. El problema de no estar contento es que no podemos hacer esto que nos está diciendo, y es agradecer a Dios. Una persona que no está contento siempre se vive quejando, y quejarse como cristiano se vuelve en un insulto a Dios. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a Dios: mira, lo que tú me has dado ahora no me gusta, no lo quiero. Entonces, importante eso, amados hermanos. Siempre tenemos que estar contentos con lo que Dios nos ha dado y agradecerlo, porque realmente nosotros no deberíamos quejarnos por las cosas que no tenemos, porque realmente lo que nosotros tenemos ahora no lo merecíamos. O sea, si nosotros
si lo que tenemos ahora dependería de nuestros méritos, realmente no tuviéramos nada. Entonces, en vez de estar quejándonos por lo que no tenemos, debemos estar agradecidos por lo que tenemos, porque no lo merecíamos y el Señor quiso darnos. Para recibir fortaleza, y ese recibimiento de fortaleza es en varios casos, en la prueba. Hay momentos difíciles que la adoración a Dios, y aquí ya entramos en esa adoración como estilo de música. Y es que cuando estamos en prueba, estamos en dificultades, no hay mejor descanso para nuestra alma que levantarnos nuestras manos y rendirle adoración al Señor. Vamos a leer Hechos 16:23. Hechos 16:23, mire lo que dice. Después de haberles azotado mucho, le echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Está hablando de Pablo y Silas, el cual lo recibió este mandato, les metió en el calabozo del más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos. Miren que en medio de la oración estaban cantando al Señor, estaban adorando. Y los presos los oían. Entonces, en medio de la dificultad, en medio de un encarcelamiento, ellos estaban adorando al Señor. Eso quiere decir que las circunstancias de nuestra adoración no depende de algo exterior. Simplemente la adoración debe surgir por un corazón motivado por agradar al Señor, no importando las circunstancias. Gran ejemplo el de Pablo y Silas, que nos transmiten a nosotros por medio de esta palabra. Así que en medio de la prueba nosotros recibimos fortaleza cuando adoramos al Señor. En las debilidades espirituales, Salmo 91:15, vamos a leerlo. Mira lo que dice. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Mire que el Señor en ningún momento nos está diciendo que Él nunca nos va a permitir que nosotros tengamos angustia, sino que Él dice ahí que con Él estaré en la angustia. O sea, como cristianos vamos a vivir tiempos difíciles, pero su palabra promete que Él va a estar ahí, que Él va a estar con nosotros. Entonces, importante eso, amados hermanos, la adoración, la fidelidad al Señor hace que seamos fortalecidos en tiempos difíciles. ¿Cómo adorar a Dios? Entonces, aquí es donde entra lo que les había comentado, de que la adoración en un sentido extenso tiene que ver también, no se basa solo en el estilo de la adoración como música, sino en el estilo de vida. O sea, podemos adorar a Dios en nuestra forma de pensar, en la forma como tratamos a los demás, en la forma como hacemos nuestro trabajo, en la forma como nos dedicamos para estudiar la Biblia. Pero en este punto vamos a ver cómo adorar a Dios, pero con base a un estilo de música de adoración. Ya a profundidad más adelante, si Dios permite, podemos hablar de la adoración en un sentido mucho más extendido. Entonces, ¿cómo adorar a Dios? Con cánticos, entender que la alabanza y todo lo que hacemos está dentro del marco de la adoración. Es decir, la adoración encierra la alabanza, encierra la adoración como estilo de música, también encierra nuestra forma de vivir, es decir, la adoración encierra todo. Entonces, una de las formas de hacerlo es con cánticos, con voz de júbilo. Esto quiere decir estando contentos, alegres, gozosos y en paz con el Señor. Vamos a leerlo, Salmo 47:1. Pero quiero leerlo en la versión de la traducción de Nueva Traducción Viviente. Vengan todos, aplauden, griten alegres alabanzas a Dios. Entonces, siempre el salmista está diciendo, vengan a Dios, pero vengan no con tristeza, sino con el deseo de adorar, alegres, porque vamos a estar adorando al Señor. Con alegría, levantando las manos, con danza, aunque la palabra ahí con danza, cuando habla en el Antiguo Testamento, la danza era una forma de manifestar esa alegría hacia el Señor. O sea, no necesariamente tiene que ser danzando. Una forma en como nosotros manifestamos nuestra alegría al Señor es aplaudiendo, es brincando, es dando vueltas, obviamente todo de forma organizada, pero a eso es a lo que se quiere referir
cuando es el punto E, que es con danza, y es hacerlo con alegría, manifestándolo con la expresión de nuestra cara, de nuestras manos, de nuestros pies. Entonces a eso se refiere. Aplaudiendo, bueno, también hace ver arrodillados o postrados, es otra forma de adorar al Señor. Con instrumentos, digamos que son diferentes formas, no necesariamente te tienen que hacerlo con todas estas, sino que hay diferentes formas en que a Dios se puede adorar dentro de los parámetros bíblicos, claro está, fuera de un contexto de desorden, es decir, donde hay desorden no hay adoración. Y me gustaría aclarar esto porque en un servicio donde la adoración gire en torno no a la exaltación del Señor, sino en torno a, ¿cómo podría decirlo? Es decir, que en medio de la alabanza, entonces salga alguien aquí al frente y se ponga, como lo decimos acá, a tirar pases, a bailar, y la gente, en vez de cantar al Señor, lo que haga es mirarlo a Él y aplaudir y reírse. Ya en ese momento se perdió la adoración, porque ya se convierte en algo emotivo y ya el centro no está siendo el Señor, sino que el centro está siendo esa persona. Entonces ya el centro no es el Señor. Entonces hay que adorar a Dios saltando, alegres, cantando, pero siempre teniendo en cuenta que el centro debe ser Él. Que yo no soy el centro por lo que haga con mis manos, con mis pies, sino que el centro debe ser el Señor. Otra forma de adorar a Dios es sirviendo a los hermanos, es sirviendo a nuestro prójimo. Creo que eso es algo de lo que hemos venido hablando en todo este tiempo. Cualidades de un adorador, ya lo mencioné, en espíritu, es decir, con la mejor actitud, con el mejor deseo de hacerlo, en verdad, siendo consciente de lo que está haciendo y no porque otro lo haga porque se sienta obligado. En santidad, creo que es claro esto, solamente los que son santos pueden ver al Señor. Una de las bienaventuranzas, dice que es bienaventurado aquellos que son santos, porque son los únicos que van a ver al Señor. Entonces, importantísimo esto, la adoración es con santidad. De nada sirve yo cantar, alabar y por dentro tengo o vivo una vida de lujuria y de pecados, de fornicación en mi mente o de adulterio. De nada sirve todo lo que hagamos por fuera si por dentro no hay una verdadera santidad. Con un corazón quebrantado. Aquí corazón quebrantado. Vamos a leer Salmo 51, 17. El sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. El sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Aquí un espíritu quebrantado se está refiriendo a una persona humilde, reconociendo que necesita del Señor, que no es nadie. Cada vez que nosotros nos acerquemos a Dios, al acercarnos a Dios debemos entender que ese acercamiento debe ser dentro de un margen de quebrantamiento, realmente reconociendo al Dios sobre todas las cosas, al Dios soberano, dándole la gloria a Él y quebrantados en espíritu, es decir, siempre no con un corazón altivo, sino con un deseo ferviente de siempre darle la gloria a Él y agradecerle por todo y en todo. Así que importante esto también. En fe, pues, lo mismo que pasa con la oración, es decir, todo aquel que vaya a Dios crea que le hay. De esa misma forma, todo aquel que adora a Dios, pues también crea que le está adorando. Entonces, importantísimo también y tenerlo muy, muy en cuenta. Otro punto de los que vamos a hablar es acerca de la intercesión. Entonces, dentro de la oración hablamos acerca de la adoración que podemos emitir ante Dios, pero también otra parte es la intercesión. Y la intercesión es rendirse en súplicas delante de Dios a favor de nosotros. Ojo, no es exigirle a Dios a favor de nosotros, es pedirle en súplica, si es su voluntad, a favor de nosotros, como en clases anteriores, siempre es teniendo en cuenta la voluntad del Señor. Entonces, ¿por qué debemos interceder? Otra vez más, porque es un mandamiento. Entonces ese mandamiento se vuelve un deber, pero es un deber que nosotros deseamos hacer. ¿Para qué debemos interceder? Una, para salvación, es decir, cuando usted debe interceder por esas personas que no conocen del Señor, para que sea el Señor revelándoles y mostrándoles y sacándoles de esa ignorancia y quitándole el velo, así como lo hizo con nosotros. Lo dije anteriormente y lo vuelvo a repetir.
Alguien una vez dijo, antes de Dios hacer algo, primero coloca a su pueblo a orar. O sea, es una forma en cómo se une la responsabilidad moral del hombre con la soberanía de Dios. Dios actúa no porque Dios no va a actuar dependiendo de la adoración, no porque Él dependa de la adoración, sino porque Él nos quiso hacer partícipes de su actuación. Entonces, primero nosotros oramos y Dios actúa. Pero eso sucede así, sencillamente para hacernos partícipes en ese proceso que Dios hace para revelarse ante el hombre. Entonces, porque es un mandamiento íbamos para la salvación de la humanidad. Vamos a leer 1 Timoteo 2:4 a ver qué nos dice. ¿Quién quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad? Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarle la libertad a todos. Vamos a leer 1 Juan 5:14 también. Mire lo que dice: y estando seguro de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada, y como sabemos que Él nos oye cuando lo hacemos, nuestras peticiones también sabemos que nos dará lo que pedimos. Esta cita ya la explicamos en clases anteriores, así que no me voy a centrar en ella. En la que me quiero centrar es en el versículo 16. Dice: si alguno de ustedes ve que otro creyente comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por él y Dios le dará vida a esa persona. Pero hay un pecado que no lleva a la muerte, y no digo que se ore por quienes lo cometen. Todas las malas acciones son pecados, pero no todos los pecados llevan a la muerte. Mire que Juan, está diciendo: oren por esos hermanos que están caídos, oren para que el Señor los levante, oren para que el Señor les dé vida. Pero Pablo está diciendo: no oren por el pecado de muerte. Quiero aclarar eso, y es que el pecado de muerte en la Biblia es aquel pecado que no se puede ser perdonado. Pero ese pecado no es perdonado porque la persona que lo está cometiendo, lo que está haciendo es negando al Espíritu Santo. Entonces, cuando una persona niega al Espíritu Santo, esa persona no puede ser perdonado por una sencilla razón. Porque es el Espíritu Santo quien redarguye a la persona, y es el Espíritu Santo quien lo lleva a arrepentimiento y pueda ser salvo. Entonces, una persona que niega al Espíritu Santo nunca va a poder ser salvo. Por lo tanto, ese pecado es un pecado de muerte. Un ejemplo claro y muy, muy frecuente es aquella secta, aquellas doctrinas que ven al Espíritu Santo como una fuerza activa. O sea, están negando la obra del Espíritu Santo, y por esa razón ese pecado no puede ser perdonado. Hasta que ellos no reconozcan que el Espíritu Santo es Dios y que Él es el que los redarguye de pecado, ese pecado es un pecado de muerte que jamás va a permitir que puedan ser salvos y arrepentirse verdaderamente. Pero entonces aquí, ya aclarando esto, lo que quiero mostrarle en este punto es que Juan está diciendo: oren por esas personas que necesitan ser salvos, que no tienen vida, para que el Señor les dé vida. Entonces, importante y muy bueno que lo conozcamos, para que haya salvación. Bueno, ya lo dijimos, para que haya paz, para que la multiplicación de los obreros. Quiero que veamos, bueno, ya también para la sanidad de las naciones, para ser librados por los juicios de Dios. Obviamente que recuerden que nosotros somos hijos de ira, y si nosotros no nos arrepentimos, Dios va a hacer juicio sobre nosotros y sobre todas las naciones, o sobre cualquier persona que no sea salva y que no se haya arrepentido de corazón. Para protección y ayuda divina en diferentes situaciones. Espero que pues saque un tiempo para que estudie todas esas citas y pueda verificar todo lo que hemos hablado. Entonces vamos por el punto B, que ya lo hemos terminado. ¿Para qué debemos interceder? Ya mencionamos todas estas. Quiero ahora que vayamos al punto 4, donde se habla de los ejemplos de intercesión. Los siguientes textos dan ejemplos importantes en cuanto a la intercesión. Importante que la persona que conduce el grupo de crecimiento integral, es decir, un líder, lea cada texto y dé una corta explicación
de cada uno. Entonces es importante eso. Mire, Juan 17 habla cómo Cristo también intercede. Abraham también en cierta ocasión también hace intercesión. Moisés también intercede por su pueblo para que Dios tuviese misericordia. Nehemías también hizo intercesión. Daniel también intercedió en el capítulo 9, la oración de Daniel. Jesús también en otra ocasión también se muestra como Hebreos 25 que él intercedió, o hizo un ejemplo, intercedió por nuestros pecados. Entonces es importante tener en cuenta la intercesión en nuestra oración, y creo que esto debe ser uno de los puntos más importantes en la oración que nosotros tengamos, o en la devoción que nosotros tengamos con el Señor, ya que por medio de este método moral que Dios nos ha encomendado es que el Señor hace la obra en las demás personas. O sea, nosotros no debemos de decir, es que bueno, si yo le hablo de esta forma, si yo le pongo esto, si yo le decoro, si yo le traigo a este predicador, esa persona se va a convertir. Realmente no funciona así. Realmente la conversión se da por medio de la predicación de la palabra del Señor. Y además de eso, porque el Señor haga la obra en él por medio de su Espíritu Santo. Pero para el Señor poder hacer la obra en él, primero pone o necesita que su pueblo ore e interceda. Y vuelvo a aclarar, no necesita en el sentido de que no depende de nosotros, sino en el sentido de que Él determinó actuar de esa forma. Primero que nosotros oremos por esas personas, clamemos, intercedamos con toda oración y toda súplica para que Dios pueda salvar a esa persona. Así que ya para terminar, amados hermanos, lo animo a que usted adore al Señor con todo su corazón, en todo momento, de la mejor forma, con los parámetros bíblicos que hemos dado, pero también interceda por los hermanos, por aquellas personas que usted conoce que aún no conocen al Señor y que están viviendo incluso hasta un cristianismo no bíblico. Ore e interceda. No es por nuestras fuerzas, por más que nos esforcemos, no es por nuestras fuerzas. Simplemente oremos y oremos por el Señor y enseñemos su palabra y dejemos que el Señor haga el resto. Así que eso era todo por hoy y que el Señor los continúe bendiciendo.